buenos días, tardes, noches para la persona que esté viendo. Bienvenidos una vez más a Anatomía de varias películas, otra vez aquí en el Camino hacia los Oscars. El día de hoy presentando Conclave. Yo soy Miguel Ángel. Yo soy Santiago. Yo soy Francis. Yo soy Mateo. Muy bien. Conclave es dirigida por Edward Berger, ya ganador en el 2022, si no me equivoco, del Oscar de Mejor Película Internacional por All Quiet on the Wire, Sin Novedad en el Frente. Esta película, Huerta, consiste en el cardenal Lawrence, que recibe la misión de participar en uno de los eventos más antiguos y secretos del mundo, la elección de un nuevo papa, rodeado de poderosos líderes religiosos en los pasillos del Vaticano. Pronto descubre secretos profundos que podrá sacudir los cimientos de la Iglesia Católica Romana. Una película con un total de 106 nominaciones y que da una perspectiva bastante interesante de la iglesia. Entonces, comenzamos con la pregunta favorita. ¿Es una digna participante para hacer película internacional? Bueno, no es película internacional, esta está nominada a mejor película. Pero es una digna nominada a los premios Colibrí. Entonces, Se mm, lleva todos los premios. claro. Entonces, esta, no sé, siento que el último line-up de este año hay algunas películas que eran bastante esperadas. Una de ellas era Nora, que hablamos ayer. Y al ver a Edward Berger aquí de nuevo, que hace un poquito sacó Al Quiet on the Western Front, también era súper esperado ver a Conclave aquí. Hay un montón de razones por las cuales está su nominación, porque no solo es mejor película. O sea, ¿qué otras hay más? Está mejor director, está mejor fotografía, está mejor diseño de vestuario. Probablemente esta es una de las películas más trabajadas que hay en estas 10 sin contar a Doom, claro, que tiene otra magnitud o de Brutalist. Lamentablemente no está nominada a Mejor Fotografía. Y es algo que personalmente me duele bastante porque me parece que la fotografía de Cónclave es tan gigante y logra tener, no sé, le logra dar una magnitud tan palpable a lo que es el Vaticano que me, wow. No sé, la fotografía fue de lo que más me atrapó de la película y en ese aspecto me duele muchísimo que no haya sido nominada a Mejor Fotografía. Sí, tienes razón. O sea, aquí revisando está The Brutalist, Dune, Emilia Pérez, María de Pablo Larraín y Nosferatu. Sí, yo en lo personal hubiese quitado a Emilia Pérez antes que con Clay. Yo hubiese quitado a... No, mentira, no. Iba a decir Nosferatu, pero Nosferatu es muy buena en la fotografía, pero ¿cómo 10? Bueno, ya. Sí, o sea, ¿qué Z, Z, Z? Tenía dos manes roncando al lado mío, weón. Y creo que Cónclave, aparte de ser dar a luz a este enigma sobre lo que hacen los curas, ¿no? Para tener a un papa. Es bastante interesante cómo la fotografía y la iluminación proponen mucho este aire de terror y misterio. Eso me gustó bastante en un inicio, creí que iba a ir por ese lado, porque ya creo que lo mencioné ayer, yo no leo la sinopsis, entonces que me sorprenda. Entonces me pareció bastante interesante este tipo de propuesta visual. Coincido con eso. Sí me parece una digna nominada para mejor película, ya que me corrigieron. Eh, es impresionante realmente un relato así. De hecho, la fotografía, concuerdo, es espectacular en colorización, en composición, en iluminación. Incluso, o sea, te presenta perfectamente, o sea, este tema del, del conclave como un senado romano, que de hecho es la idea con la que nace pues esta obra de parte de su escritor, porque es una adaptación de una novela. Y, o sea, es el personaje de Lawrence avanzando a través de este túnel oscuro a todo un juicio se me olvidó el nombre, pero todos de personas importantes de la religión. Me parece que es una muy buena nominada y que debería tener su nominación a la fotografía y no a Emilia Pérez. Y otro factor que me parece
más destacable aquí, que de hecho aquí tengo la lista al lado, así que quiero ver, quiero antes de volverme a equivocar. Diseño de producción, sin diseño de producción sí está con Clay. Y ¿cuál era el otro? El diseño de vestuario también está con Clay. Dos trabajazos probablemente del año. El, yo no sé, sinceramente no he visto nada en making of o nada, no sé si trabajaron en locación o se crearon un set desde cero, o sea, lo que sea. Es increíble como esta película pues te transporta hasta el Vaticano. Seguramente ninguno de nosotros ha ido a Italia mismo, pero en esa película estamos dentro del Vaticano y prácticamente somos un miembro más de estos cardenales. ¿Son cardenales? ¿Obispos? Cardenales, Cardenales, ese es. Y algo que también yo puse en mi review de Letterboxd, vayan a seguirme por allá, es que es súper interesante cómo utilizan a la propia iglesia para hablar de los problemas actuales del mundo. Sí, de hecho, eso es una de las ideas principales y que se resalta bastante en crítica, que es, tienen nuestros mismos vicios y pecados, todas esas personas. De hecho, me pareció los dos planos, unos planos muy bonitos, me parecieron los de el Papa sentado con el celular, incluso verlos fumando. Ahí te humaniza esto y te quita esa mistificación que existe tanto ahí, pues, del papado y todo eso, que al menos en estos países bastante religiosos como el nuestro, pues se tiene una imagen muy mística de estas personas. Ahora como digna ganadora, mejor película de los Oscar, creo que no, creo que no, para mí no es, considero la mejor como una película, creo que insisto en que hay bastantes buenos contendientes, para mí fue mi favorita quizá Brutalist, pero da mucho de qué hablar la película y creo que va de la mano un poco con lo que dice Miguel Ángel y es el hecho de que las películas, esta película en específico, te, te lleva a ser parte de lo que hacen los curas. Y no sé si a ustedes les pasó también, pero hay una personaje que es una monja que está casi tras bastidores, siempre detrás de los cardenales. Y es bastante interesante que en algún momento de la película tú te sientes esto, ¿no? Mientras observas a Lawrence husmear entre las habitaciones o hablar con otros personajes. Es bastante interesante cómo pareciera que siempre estamos detrás de él. Yo creo que aportando todo esto de la historia, me parece sumamente llamativo el relato que propone esta película, porque es algo que no sé si alguna vez se ha tratado en el cine, tuvo la verdad, pero son secretos tan bien guardados que nadie conoce de que si tú le enseñas esta película a cualquier persona que sea católica o que siga la religión o que tenga un mínimo conocimiento, le propongas esta película que la vea, pues le va a llamar la atención, porque es un tema muy llamativo. Nadie sabe cómo escogen al Papa. Se sabe que cuando sale el humito de color blanco es que ya hay un Papa nuevo. Pero esa película está como que desmiente esa parte como de que es porque no han terminado de escoger al Papa, no es porque Diosito los iluminó y ya hay un nuevo Papa. Entonces, hay muchos detalles muy interesantes. Algunos deben ser ficción, porque no creo que sea un relato de alguien que haya estado dentro de un cónclave, pero como thriller funciona bastante bien. Sí, de hecho, en mi investigación realmente resulta interesante porque el autor de la novela, que desgraciadamente perdí el nombre, él estaba determinado a escribir una trilogía de novelas ahí sobre Roma, ¿ya? Y era en el 2013 que, ¿cuál fue el papa seleccionado del 2013? Él no fue el Papa Francisco, ¿verdad? Y el Papa ¿O sí? Francisco. El Papa Francisco, ya. Cuando es seleccionado el Papa Francisco, él se da cuenta y dice, es un vestigio del Senado romano hasta nuestros días, dice, prácticamente, o sea, porque date cuenta que es un conglomerado de figuras importantes de una institución reunidos en secreto o sea, para determinar la dirección ahí de su organización, o sea, es algo que prácticamente, o sea, por por la religión y por lo que se ha mantenido hasta el día de hoy, el catolicismo, el cristianismo y todo eso, pues se ha mantenido hasta nuestros días y con rituales bastante bonitos, o sea, e importantes. Y eso es lo que llama bastante la atención. O sea, es traído a nuestro día de hoy y probablemente sea, tenga un vestigio de tradición
y dado generación en generación desde la época romana. Creo que sin hablar mucho sobre eh, el conocimiento de la novela, Benítez juega este papel como si fuese, o me pareció, Francisco, ¿no? Porque es un cardenal que viene de un lugar sumamente tercermundista, que de alguna manera casi nadie lo reconocía y que muy pocos o casi nadie quería que estuviese en el poder. Y es bastante interesante cómo llevan esto a un tema más político, quizá, en donde hay una especie de mafia, en donde está Bellini y el gringo. Eh, Lawrence. Lawrence, no, no. no, Lawrence es de Ah, Londres, pero hay uno que es estadounidense. sí, sí, tienes razón. A Tremblay. Y es bastante interesante este conflicto, ¿no? Como si fuesen potencias mundiales en control del Vaticano. Es bastante interesante este conflicto. La película tiene un sinnúmero de personajes también. Me parece que en este aspecto está muy bien editada. Creo que se fue por lo que tenía que hacer, o sea, no se resistió. Y es que en todo momento te están dando los apellidos de estos papas, bueno, no papas, de estos cardenales, que Lawrence, que Benítez, que Tremblay, que, ¿cómo se llamaba? Adeyemi. Entonces llega un punto de la historia en el que si no fuese por el montaje, uno estuviese totalmente desorientado dentro de la propia película. Hay películas en las que hay un montón de personajes y uno nunca sabe cuál es cuál. Y esta, creo que la intención era bastante clara, porque por ejemplo en el Conclave decían el apellido y te ponían plano del personaje, apellido, plano del personaje. Entonces me parece que en ese sentido está muy bien editada eh, en torno a la orientación del espectador. Sí, eso es algo interesante y se había mencionado antes que cómo era realmente un conclave. De hecho, fue una investigación bastante exhaustiva. Se sabe incluso que los cardenales italianos, creo que, revelaban la información o traficaban información del conclave a los medios de comunicación. Y eso es lo que le llamó principalmente la atención a todas esas personas que hicieron la película y la novela, que es cómo convive esta tradición de tantos años con la actualidad, con una actualidad que tiene tantas cámaras y tantos ojos por todas partes. Y, o sea, y incluso sí, se la presentaron a un cardenal real y él dijo, sí, esto es un conclave y no sé si era Lawrence, creo que dijo, es el tipo de cardenal que todos quisiéramos ser, dice. Y que cuando leyó al final dijo, bueno, es ficción, dijo. Cuando, o sea, al final del cardenal Benítez era verdad. Ajá. Ya llegando un poco hacia el final, que es como de lo más impactante de la película, ¿ustedes les agradó, les gustó, les pareció que solo fue por poner algo un poquito más impactante sobre la mesa, o realmente les parece que está justificado para la historia? O sea, si hay un planteamiento cuando se menciona ahí el vuelo que es como que el anterior Papa le dio a Benítez para que se fuera, pero como que al final él nunca se fue. Entonces, si hay un planteamiento que te adelanta que algo se va a revelar ahí, pero no diría que, o sea, es una sorpresa agradable, diría. Y que cierta manera, o sea, es casi, no sé, es casi como si quisiera también dar un mensaje un poco más de esperar un mejor futuro en la manera en la que la religión se presenta al mundo, cierta medida. Sí, de hecho, la segunda vez que la vi, que yo la tuve la oportunidad de ver en el cine, ahí está todo, o sea, las pistas están ahí. Está lo del avión y que después el que le quiere decir a Lawrence no le deja. Entonces está todo el momento como que algo pasa con este personaje. En lo personal, no sabría cuál. Creo que me sentí indiferente con, con esa información. Es como que, bueno, ya. Sí, o sea, no siento que sea choqueante. Tampoco siento que sea algo que te arruine la película, porque sí he visto muchos comentarios de personas que dicen que ya.
pasó a otro tono completamente diferente y que es una mamada prácticamente. ¿En qué Siento parte, que disculpa? Con qué parte dicen eso? O sea, ¿es por el final o con oh, la película en claro, general? por el final, exactamente. Por eso, o sea, no creo que desentone completamente con la película, pero al final va con todo lo que quiere jugar, o sea, va con el tema y va como la iglesia ha ido cambiando prácticamente en todos los años y qué es lo mejor para la iglesia. Sí, creo que voy un poquito de acuerdo con eso, y es que, o sea, tenemos igual, antes de tener a Benítez presentado, tenemos la contraposición de Bellini, ¿no? Que es Dali Tusi, Sí, Bellini. y, y el italiano, ¿no? Tedesco, en donde uno es liberal y el otro es hiperconservador, y pareciera que Benítez es esta tercera vía, ¿no? De pronto esto, insisto en que se vuelve como muy político, además de todo el contexto social que ya vivimos. Se me hizo raro, pero no se me hizo mal. O sea, de alguna manera creo que la iglesia como institución tenía que evolucionar, y que se presentara Benítez como esto. Se me hizo interesante, pero sí me... O sea, sí cambia el tono de la película. Y creo que no diría que te arruina la experiencia, pero te da otro aire. Ya está. De hecho, interesante el personaje Benítez y cómo gana, porque desde el inicio es un voto para Benítez, ya es como un voto que viene de la nada, pero es, bueno, y después dos votos y tú les das, enseguida te das cuenta de que, este parece que va a ser el que va a terminar siendo el Papa una vez desde el inicio, te das cuenta. Y no creo que esté mal eso. De hecho, me parece bastante bien. Incluso me gustó que Lawrence no terminara siendo el Papa, porque creo que es lo que mejor le dejaba en su posición lo que él realmente creía, que no quería ser Papa y de hecho una persona que duda muchísimo de su fe. De hecho, es la segunda capa de profundidad. Esta crisis existencial de Lawrence a lo largo de la película. Y de alguna manera, pues, o sea, que Benítez termine siendo el Papa y descubrir quién es él, o sea, y descubrir, o sea, incluso que es intersexual, pues, como que le ayuda en cierta medida. A mí, algo que me pareció, ahora que lo recuerdo, muy extraño, y quiero que ustedes me digan su opinión, es que en este momento que Benítez da su mega discurso, después explota la bomba, comienza en inglés y termina en español, y se me hizo un poco raro, porque hay un momento en la película donde Lawrence dice de que, no me acuerdo quién le dice de que todos están divididos por idiomas, cosas así. Entonces, al final que Benítez dé el discurso en español, se me hizo un poco raro, como de todos después lo escogieron a él, pero sí lo terminaron de entender, es como que no siento que está muy justificada esa parte. Sí, de hecho, Santiago mencionó valores de producción, todo eso. Hay una investigación muy fuerte, entonces, de hecho, la Capilla Sixtina está recreada completamente, todo eso es recreado. Y son detalles muy interesantes de allá. Hablan muchísimos idiomas. Español es uno de los principales que más hablan ahí. Entonces sí lo entendieron. Este silencio, Miguel. Pero, oye, estás muy entusiasta. Sí, yo lo que quería decir es que prácticamente desde el principio se demuestra que la iglesia, por más que los una la religión, está igual de fragmentada por el idioma. En cierto sentido, era como una especie de torre de Babel. Miguel lo explicó bastante bien que, con lo de que el español es uno de los idiomas más hablados, en mi opinión. O sea, no sé, es una intuición que tengo de los personajes dentro de la película y cómo funciona su mundo. Y es que siento que todos hablan todos los idiomas posibles. O sea, al final la iglesia antes, todos hablaban latín, ¿no? Hay una pequeña parte de la película en la que se quejan de que deberíamos seguir hablando latín. Por eso creo que igual funciona, ¿no? No es como que solo los que hablaban español le iban a entender. Siento, incluso transportándolo a la vida real, los sacerdotes tienen años de preparación inmensos. Entonces, Sí, de hecho, bueno, quizá agregándolo como dato curioso, mi abuelita es re católica.
y casi siempre los cumpleaños lleva a misa. Entonces hay un dato en que el cura una vez contó en que estos manes hablan por lo menos 4 idiomas, que aparte de su idioma natal, en este caso el español, es el latín, es el italiano y es el francés. Entonces, imagínate, loco, el cura pasa a la universidad fácil, loco. Uno nomás está atorado. Y esos son los idiomas que más se hablan, pues porque al final los padres africanos son... África es colonia de Inglaterra, entonces... De Inglés, Francia. y, bueno, y francés, pues es que se No, divide. de Inglaterra también, eso Claro. se comparten ambas. Entonces, mínimo la gente africana sabe esos dos idiomas, Francia e Inglaterra, y acá todos sabemos español. Lastimablemente, es un Aquí idioma de pobres. humildemente sabemos español. Un idioma de pobres diría ya que es odiar. Pero bueno. Qué grande, es un visionario, ¿viste? Por eso entendió, pues nosotros no hablamos de inglés. Uy, qué hijo de puta. Pero, o sea, igual saliendo del tema, la película está, pienso yo, muy bien construida en lo que es el guión y lo que es el montaje. Sinceramente, ahorita no recuerdo cuáles son los puntos de giro dentro de la propia historia, pero es interesante ver cómo... A ver, Didi. Creo que el primer punto de giro estaría cuando se siembra el planteamiento, la semilla de la duda, ¿cómo era? No sé si era Montenegro este man, o el man que le dice así, este man, el anterior papa ya lo había votado, horas antes de morir ya lo había votado. Creo que ahí es lo que termina el primer acto, para ya sembrar ahí que va a haber toda una especulación en el siguiente acto y que se va a resolver. O sea, igual también podría... O sea, sinceramente no recuerdo en qué momentos exactamente ocurren las cosas, pero podría ser incluso cuando inicia el primer día del conclave, porque es prácticamente como decir, inician los juegos, entonces, eso. Y Francis también lo dijo en algún momento, que es un thriller potentísimo, porque no sabes a quién le van a desenmascarar en los siguientes 10 15 minutos. Creo que en este sentido es muy buena, no solo llamando la atención del espectador, sino que guardando un misterio también. Porque básicamente todos tienen algo que esconder dentro de la propia película. Al final solo desenmascararon a Yemi, a ¿quién más? A Tedesco, a Tremblay, Tremblay. Tedesco. Ajá. No, Tremblay. Tremblay es el que había de gringo. traído a la ex, por decir así, de Adeyemi. O sea, bueno, no sé si incluso se les pasó, pero la película llega a un punto, o sea, se siente tan larga y tan lenta que entiendes que así de largos y lentos son los días del cónclave. Y creo que por eso también yo no recuerdo muy bien los puntos de giro. Puedo como que recordar los puntos más importantes, pero no sé si es parte de la estructura del guión para que dé incentivo a otra cosa más. Claro, de tal, tal. Yo creo que el tercer punto de giro es el más claro, que es cuando explota la bomba, ya que de ahí, a partir de la bomba, habla Benítez y a partir de Benítez se los coge y ya en a partir de ese momento, perdón por repetirme tanto, pero a partir de ese momento ya está, ya casi que termina la película, empiezan a ocurrir las cosas, Es incluso la sorpresa final es rápida. tercer acto, es ya en ese momento. O Claro sea, es que que incluso cuando habla Benítez es como una especie de epílogo. A mí me pareció una especie de epílogo, ¿cachai? Como que quiso resolver toda la trama que ya se venía construyendo. Esta especie de misterio se resuelve aquí. Hay un ritmo, o sea, creo que tú lo describiste bastante bien y es los eternos que son los días ahí y probablemente ya el hecho de que ya cuando ya se tiene escogido es, por decirlo así, el ascenso Claro, a esto es una, muy frenético, ¿no? a una nueva entidad, algo así. Un nuevo representante, sobre todo. yo creo que el ritmo es vacancísimo, o sea, no te aburres en ningún momento, no te cansas en ningún momento, y si siempre tienes la puesta en escena que todo el tiempo te seduce y es algo muy chévere de inicio a fin. Francis, ¿quieres hablar? Para dar una última acotación. O sea, no, la verdad, la película, a mí la primera vez que la vi me pareció fascinante.
La segunda vez creo que sí encontré un poquito más de problemas de que el ritmo, pues, como ya me conocía lo que iba a pasar, entonces ya no fue tan explosivo cada momento. Pero me siguió pareciendo muy interesante todo el planteamiento de los cardenales, cómo son tan humanos como el resto de nosotros, todo eso de la condición humana, los intereses políticos, cómo todos se dividen en facciones para tratar de buscar lo mejor, entre comillas, como cuando se escogen los políticos aquí que tratamos de buscar al peorcito entre los peores. Me pareció algo así, la verdad. Entonces, nunca pierde el hilo de la película. Muy, muy potente. Oye, sí, ¿no? Es el menos malo sobre todo. Creo que en una parte de la propia película hacen un diálogo así. No En podemos un, elegir al menos peor papa. Tenemos que elegir al Teodeso, algo así, Teodeco, al algo de así. Ajá, cuando están en esta Él, especie de teatro, ¿no? ajá, y dicen al Con menos peor de todos, Mel- estaban en las Meli. escaleras, estaban. Ese es el man al que después lo revelan que lo había votado el Papa y que les había estado comprando votos, el man. No, ese es Tremblay. Tremblay, ¿estás seguro que Tremblay no es el ultraconservador? Estoy seguro que ese es Tremblay, el conservador. Y el No, ultraconservador es Tedesco, el claro, italiano. el italiano. Sí, Tremblay Bueno, era entonces Tremblay. A él es el que, o, bueno, uno de ellos era el que decía no menos peor. claro. Y siento que hay algo que estamos olvidando mucho, y es que esta película tiene nominada a una actriz de reparto, que es Isabella Rossellini, que está muy en duda su posición en esta película porque sale 8 minutos, decían que salía en la película. Y bueno, siempre ha estado esta controversia sobre qué es un actor de reparto, porque hemos tenido actores de reparto ganadores que pueden salir la misma cantidad de tiempo que el principal, y tenemos a otros actores que han salido 5 minutos, como Anthony Hopkins en El silencio de los corderos, o tenía otro ejemplo antes que ese, pero ya me lo olvidé. Ah, sí, sí, en Les Miserables, a Anne Hathaway, que también sale 10 minutos en toda la película y se llevó su actriz a mejor reparto. Siento que es una categoría medio flexible sobre todo. Este año tenemos el que puede ser el ganador en mejor actor de reparto es Kieran Culkin, que sale la misma cantidad de tiempo que Jesse Eisenberg. Entonces, ¿qué tal ven esta actriz nominada de reparto? O sea, siento que se Me, carga parte de la película y hace muy bien su rol, pero no sé si habían otras actrices de reparto, por ejemplo, Isabella Ferguson en Doom 2, que también lo hizo súper bien. ¿Cómo era el nombre de la actriz? Disculpa, se Oye, me oye, olvida. haber levantado la mano del France, no seas malcriado. Ah, Isabella Rossellini es la de aquí con Clay. Yo, la verdad, que sí he llegado a conocer a varias hermanas a lo largo de la vida y todo eso. Sí, tienen una actitud así, ves ese tipo de carácter en ellas. De hecho, yo todo, o sea, sin decir una sola palabra, la man ya colocaba esa presencia. Entonces, a mí me parece que está bastante bien, incluso cumple su papel ahí de como darle un lugar a las mujeres en medio de todo esto, incluso explícitamente también pero Dios nos dio ojos y oídos también. Entonces, me parece que está bien. A mí también me parece que está bien, cumple, pero yo iba a mencionar eso hace rato, pero me he olvidado. No, no la veo como para... creo que le están reconociendo más la trayectoria por lo que había leído, porque creo que era la musa de Lynch, creo que leí por ahí. Entonces, por eso, pero oye, este año los nominados a mejor actor y actriz son muy raros. Por ejemplo, Emilia Pérez a mejor actriz está nominada a Carlos Sofía Gastón cuando debería estar Zoe Saldaña, que creo que es la protagonista de la película. Lo que dijo Santiago de Kieran Culkin también calza al mismo tiempo que el protagonista según de la película. Entonces, está muy rara estas categorías este año. Pero cumple, pero yo no la veo como mejor actriz de reparto, la verdad. Dejaron fuera a otros. Es que sí, al creo final que... también, perdón Mateo, es que No, no, quería, tranquilo. pero es que al final también tenemos que ver quién mueve la película. Eso define a un
actor principal de uno secundario. Y en el caso de Emilia Pérez, fuera de cómo se llama la película, la persona que mueve todo desde el principio es Manita Emilia Pérez. Ella contrata a Soy Saldaña. Y en cierto sentido, Jorge lo dijo en el capítulo que era de justicia poética, su final. Él es el que tiene el desarrollo, sobre todo. O ella, perdón. Ahora sí, Mateo. No sé, era bastante pequeño y es que el papel de Rosalina se siente más como un extra. ¿No? Ya mencionó Francis que era la musa de Lynch y hasta ahí llega. Y creo que es bastante importante esa imponencia, pero no es una actriz de reparto. Yo siento que es más un actor de reparto Stanley Tucci, ¿cachas? Pero de ahí en fuera, pues, no. Claro, también en este año una nominación que faltó en actriz de reparto fue Margaret Qualley en The Substance, que no está nominada. Mi Entonces, mujer, por supuesto. o sea, me gusta la nominación, la entiendo por completo, pero preferiría ver a varias actrices antes que esta. Una de ellas es Margaret Qualley. Entonces, ya para ir terminando sobre Conclave, si tuvieran que ser un cardenal, ¿cuál sería? No, mentira. Si tuvieran que dar una nota a la película, ¿cuál sería? Yo sería Tedesco, loco. ¿Qué es eso de que las mujeres hablen? No, mentira. No, mentira. Uy, gonorrea. Creo que es una película bastante completa, muy interesante. Insisto en que este tema político a mí me mama. El ritmo creo que no es para todos. O sea, si ya de por sí las películas que generalmente están en los Oscar son bastante complejas, porque son películas comerciales de por sí, no sé, no tienen esta típica estructura de hora y media. Es una película que cumple y que funciona bastante bien, que está bastante completa. Yo creo que le doy un 9. El arte es espectacular. Bueno, creo que mencionar este tipo de cosas está de más, pero creo que vale la pena hacerlo porque son películas de estándar muy alto, ¿no? De la industria. Entonces, nada que menospreciarle a esta. Yo creo que también le doy un 9, la verdad. Me parece sólida prácticamente todos sus aspectos. Te puedes enamorar tanto de la fotografía como del relato que propone en todo este debate político y más que todo humano que existe. Pero al final de cuentas siguen siendo humanos, que es algo que parecemos obviar cuando estamos hablando de religión. Todos parecen que son dioses en la tierra, cuando al final de cuentas son personas. Entonces, es un 9, muy sólido. También le doy un 9 para Francis lo explicó bastante bien. Fotografía, puesta en escena, diseño de producción, excelente. Y, o sea, pero sí no sientes que sea como que le falta un poquito para llegar a ser lo máximo. Pero se disfruta de inicio a fin y yo sería vuelta al Cardenal Lawrence. Yo sería la hermana Agnes, no mentira. Yo le doy un 8, la verdad. Disfruté mucho la película. Está muy, muy bien trabajada. Al igual que la anterior película de Edward Berger, que fue Al Quiet on the Western Front, en foto, en arte, en diseño de producción. Es una gran película. Creo que al final como que se le escapa un poco la tensión. No sabe intensificarla bien y le va bajando mientras más va avanzando la película. Y se cae un poco, pero está dentro de mi top 3 de estas nominadas. Yo sí la disfruté bastante. Es un 8. Entonces ya para ir cerrando este capítulo, el día de mañana tenemos Dune 2, dirigida por Denis Villeneuve. Esta película que está siendo muy ignorada, de hecho. Pero bueno, si llegamos hasta aquí, muchas gracias por ver. Los esperamos en el siguiente capítulo. Chao. Pues. Chao.